muy diferente a la serie que habíamos empezado. Sean cada uno de ustedes bienvenido una vez más. Quiero hablarle acerca de el olivo, él y yo. Y sabemos que desde el domingo pasado y durante toda esta semana, en muchos lugares se ha desarrollado un enfoque en recordar los últimos 7 días de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no es que sea malo, ¿verdad? Pero recordarlo solamente una semana al año, para mí, que debe ser recordado en muchas más ocasiones. Amén. El Espíritu Santo a nosotros nos ha susurrado, y la Escritura también nos manda a nosotros hacer, a los hijos de Dios, que tengamos presente esta realidad de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, que la tengamos presente todo el tiempo. Amén. Entonces, vamos a aprender hoy acerca un poquito más de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y quiero empezar con eso. En muchas iglesias se presenta a Jesucristo primeramente como Salvador. Y las personas aceptan al Señor, piensan estar salvas, pero el problema es que a nuestro Jesucristo hay que hacerlo primero Señor de nuestras vidas, para nosotros ser completamente gobernados por Él y solo entonces poder ser salvos por Él. Entonces, en realidad, Él es Señor y es Rey también, pero también es Salvador. Y vamos a analizar una profecía que precisamente nuestro Señor Jesucristo, en comparación con el fruto de un olivo, amén, en sus últimos días, hablando de Él y también de nosotros. Bueno, el olivo no es un árbol de madera preciosa, como mira, es un árbol que tiene, ¿verdad?, una madera completamente tronchada. Entonces, pero tampoco es apreciado por su belleza, pero sí por su fruto. Este árbol es capaz de crecer y echar raíces en los lugares más áridos y más secos, en los lugares donde hay pedregales, donde hay cardos y otro tipo de circunstancias adversas que no le permiten a él morir. En una ocasión, cuando Jesús sanaba a un ciego, agarró saliva y untó en sus ojos y le preguntó qué miraba. Y el ciego dijo: veo a las personas como árboles que andan, pero los veo, ¿sí? Entonces, irónicamente, vamos a ir relacionando entonces a este olivo, que es un árbol, a Él, que es nuestro Señor Jesucristo, y a usted. Y quizás usted me pregunte: ¿pero qué tiene que ver el árbol de olivo, Él y yo? Bueno, vamos a desarrollarlo para verlo. El olivo es el único árbol que puede sobrevivir, como ya se lo decía, entre piedras, entre suelo duro, entre suelo casi muerto. Es un arbusto, empieza como arbusto, a pesar de que ahí ya lo he desarrollado como árbol. Es un arbusto que, a pesar de las oposiciones, a pesar de los vientos, a pesar de las adversidades del suelo muerto, es un árbol que logra sobrevivir y se empeña a no echarse a morir. Y lo demuestra echando raíces bien profundas en lugares secos. Él tiene la virtud de avanzar hasta lo más profundo a pesar de encontrar todo tipo de obstáculos. Este árbol busca la manera de no detenerse hasta conseguir lo necesario del agua que necesita. Es un árbol que va profundo y cuando logra encontrar agua, él crece un poco. Pero cuando se le agota el agua, él agarra hacia la derecha, tratando de buscar agua. Al no encontrar agua, agarra hacia la izquierda. Pero la raíz de este árbol no le permite morirse, va siempre. Entonces, esos cambios que hace hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, luego hacia arriba y busca, son los que peculiarmente le dan la torcedura de su crecimiento. Como es un árbol que contiene mucha torcedura, al cortarse su tronco no es uniforme, no es una madera preciosa.
Más bien este árbol es despreciado hasta que se conoció que el fruto que ese árbol tenía era de grandes ventajas. Él tiene como nombre, por mantenerse con poca agua, él tiene como sobrenombre el árbol de raíz de tierra seca. Ahora que conocemos un poco de este olivo, bueno, permítame trasladarlo a usted a un monte en la escritura llamada el Monte de los Olivos. Y específicamente, al pie de ese bosque había un bosquecito que era el lugar favorito de nuestro Señor Jesucristo para orar. Ese lugar se llama el Getsemaní. En este lugar era donde el fruto de los olivos, o sea, la aceituna. ¿Cuántos conocen la aceituna? Amén. Amén. ¿Y cuánto les gusta la aceituna? Amén. No, pero me tienen que enseñar entonces cómo hay que hacer para que le guste a uno. ¿A cuánto le gusta la aceituna? Amén. Amén. No, ya aquí ya dijeron que no les gustaba. No, sí es una, por lo menos como la preparan, es sabrosa, ¿verdad? Entonces, pero no es necesariamente una fruta que es dirigida hacia la comida, pero aunque algunos las comemos. Bueno, este era el lugar en donde el fruto del olivo, le decía, o sea, la aceituna era procesada en tiempos de Jesús. Entonces, como este era un árbol feo y de madera fea, al cortar las aceitunas, cuando cortaban las aceitunas, las personas que las cortaban no tenían ningún tipo de cuidado. Oye, cuidado que es un árbol de madera preciosa. No había eso. Entonces, la manera en que bajaban las aceitunas es que agarraban unos palos, ¿sí? Y azotaban el árbol de aceituna para romper las ramas cayeran porque el fruto se adhiere bien fuertemente, es difícil de cortarlo. Entonces agarraban un palo y con el palo lo agarraban a palazo y entonces rompían las ramas, caían las ramas y después de que le daban esos golpes fuertes, ese proceso se conoce como herir el fruto. Después que las ramas bruscamente caían, entonces arrancaban. Ponga atención a todos estos términos que le estoy haciendo, no es drama, vamos a concluir en algo. Arrancaban fuertemente la aceituna, agarraban esas aceitunas, las agrupaban, ¿verdad? Y las traían, tenemos los gráficos de la aceituna. No, de la piedra de molino. Ok, no me importa. Ok, entonces la arrancaban y entonces la ponían en un lugar que se llamaba el molino. Era una piedra gigantísima así, de pura piedra. Era una roca, es lo que quise decir, hecha de puro material del material de piedra, y ponían la aceituna así. Y encima había una gran piedra que la llamaban piedra de molino, que pesa casi 5 toneladas y era jalada por una bestia. Cuando la bestia, sea un buey, sea un burro, lo que sea, o sea alguien que no hizo caso a su mamá, ¿verdad? Entonces daba vuelta, cuando daba vuelta, esa piedra se caía sobre la otra piedra y trituraba la aceituna, trituraba el fruto que ponían allí. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Entonces, cuando trituraba eso, se hacía una masa. Esa masa que se agarraba, después la llevaban a otro lugar que se llamaba la prensa. Y en esa prensa había unos discos que quitaban el contacto de metal con metal, unos discos que eran hechos como de material de soga o de mecate. Entonces tenía uno aquí y tenía uno aquí. La masa que trituraba la piedra de molino la traían y comenzaban a darle vueltas y vueltas para que entonces la prensa viniera prensando, y cuando la masa se hacía más junta, sacaba de ahí lo que se conoce como el aceite virgen de la aceituna. ¿Sí? ¿Ah? ¿Perdón? Primera presa, first call. Oh, ok, entonces. Bien, luego entonces
que se producía el aceite, ¿verdad? Entonces, ese aceite para ellos era de gran valor. Porque el aceite, ya ve que nosotros lo ocupamos para cocinar, pero ellos no solo lo ocupan para cocinar, también ellos el aceite lo toman. Y cuando lo toman, se lo toman porque, aunque usted no lo crea, tiene los beneficios de reducir el colesterol malo, evita las enfermedades cardiovasculares, previene la salud intestinal, mejora la salud intestinal, previene los riesgos del cáncer, previene la artritis, ayuda a perder peso, ayuda al sistema inmunológico, previene la diabetes número 2, tiene propiedades desinflamatorias, mejora la salud de la piel, mejora el sistema inmunológico, posee cualidades antibacterianas, mejora la función del hígado y mejora la presión arterial. Y ya que conoce todo en cuanto a lo que es el olivo y el aceite, alístese con 10 varitas, que allá vamos a vender aceite allá afuera cuando terminemos. No, no es cierto, son bromas, son bromas. Pongámonos serio. Había una profecía entonces de Jesucristo que, crea usted o no crea, el profeta lo declaró pensando en este olivo. Ahora sí vamos a amarrar bien, ya nos ponemos serios. El profeta, cuando pensó en dar esta profecía, precisamente se refería a este olivo, y vamos a ver acerca de quién también. En la aceituna, en su peculiaridad, es un proceso que realmente va a compaginarse con un proceso que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo antes de su muerte. Escuche bien, dijimos, raíz de tierra seca, no era madera preciosa, su madera no llamaba la atención. En el proceso tiene que ser azotado, tiene que ser herido y tiene que ser molido el fruto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Que lo vimos? Ok, vamos entonces a Isaías 53, del 1 al 5, y vea lo que dice la escritura. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo. Un renuevo es un tallo nuevo, es una plantica pequeña que está naciendo. Entonces, se huirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora mire los beneficios. En el versículo 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, ¿sí? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, o sea, por las heridas que a él hicieron, nosotros fuimos curados. ¿Puede entender la similitud que estaba teniendo el profeta cuando quiso hablar de un evento que vendría más de no sé cuántos años después y que nosotros pudimos aprender más de 2000 años atrás? Se refería a nuestro Señor Jesucristo. Él, al igual que el olivo, nos ha dado muchos beneficios en la sanidad, pero no solo beneficios en la sanidad, sino también beneficios en nuestra salvación. Amén. Nadie creyó a nuestro mensaje, que como olivo tierno en tierra seca subiría el Hijo de Dios después de su muerte. No es de madera preciosa, y tampoco sus enseñanzas fueron de aspecto atractivo para las personas. Sus enseñanzas no eran deseables, más bien los hombres lo despreciaron, lo desecharon. A pesar de sus tantos beneficios, fue un hombre que sufrió el proceso del dolor y experimentó sufrimiento.
Y todos evitamos mirarlo a pesar de cargar Él con nuestras enfermedades y de soportar Él nuestros dolores. La justicia de Dios lo hirió y lo humilló. También fue traspasado a causa de nuestras rebeliones contra Dios. Fue golpeado, fue machacado y fue molido como piedra de molino a causa de nuestros pecados. Él sufrió todo sufrimiento en nuestro lugar y gracias a sus heridas nosotros hemos recibido la sanidad. Azotado y herido. Fue azotado y herido para que soltara el fruto. Molido por nuestros pecados y castigado severamente en la prensa que ya les expliqué. Puesto sobre la prensa. Fue presionado y presionado para que la paz que nosotros no teníamos con Dios fuera deliberada en Él. Y una vez más, prensado y prensado para que nosotros pudiéramos obtener que de Él destilara no solo sanidad, sino también salvación para nosotros. Ese es nuestro olivo. Ese es nuestro Señor. Esta profecía se cumplió al pie de la letra y ahora lo vamos a ver. Esta es una preciosa descripción del profeta Elías y la comparación que él tuvo del proceso. Alguien diga proceso. El proceso que Jesús tuvo que experimentar. Un proceso déspota, severo. Ve en un lugar del aceite donde se prensaba el aceite. El Getsemaní es precisamente lo que significa lugar donde se prensa la aceituna. Getsemaní significa lugar donde se prensa la aceituna. Y ese era el lugar que les dije yo, era el lugar favorito de nuestro Señor de ir a orar todo el tiempo. ¿Usted cree que es casualidad que a Él le gustaba ir a orar a un lugar donde se prensaba el aceite? No, más bien se estaba cumpliendo ya parte de la profecía dada por Isaías, donde decía de que Él, como el olivo, iba a ser rechazado, y así como la aceituna, de Él íbamos a obtener tantos beneficios. Amén. Amén. No es coincidencia que precisamente en este lugar, y lo vamos a ver, es donde Él vive su agonía, en donde dijo: pero no se haga como yo quiero, sino que se haga la voluntad tuya, Padre. En un acto de obediencia al Padre y de amor, obviamente para nosotros, para que recibiéramos los beneficios de salvación y sanidad. Isaías profetizó acerca de Jesús y debía cumplirse. Y veamos cómo se cumplió. Marcos 14, 32 al 36. Vamos a tocar solamente el 32 por ahora. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. ¿Se da cuenta? Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. En el evangelio de Marco, como el de Lucas, también dice, el de Mateo y como el de Lucas, también dice: a ese lugar que de costumbre él oraba, llamado Getsemaní. Si es un lugar de costumbre, significa que continuamente lo hacía. Amén. Entonces, Getsemaní, que significa prensa de el fruto del olivo, prensa de un lugar donde se extrae el aceite. Aquí empieza el cumplimiento con el proceso del fin de la vida de Jesús. El Getsemaní era un lugar donde se apartaba él de la gente y lo hacía para orar. Y lo hacía también para conectarse con su Padre. Pero en esta ocasión que acabamos de leer, por primera vez, él empieza a experimentar una separación de su Padre. ¿Alguien aquí ha experimentado una separación de su Padre? ¿Sí? De su madre. Que por ejemplo, usted quiera que esté allí para que le ayuden y no puede porque no está. ¿Alguien ha pasado por eso? Es precisamente, y ahora vamos a ver con detalle lo que nuestro Señor experimenta. Nuestro Señor no era un cobarde. Él no tiene miedo a los clavos. Él no tiene miedo a lo que va a pasar, a lo que lo van a lasajear, lo que van a romper de su cuerpo. Él no tiene miedo de eso. Lo que Él está experimentando por primera vez, Él y su Padre no están conectados.
Y empieza nuestro Señor en una gran agonía. Versículo 33. Y tomó consigo, mire, 11 apóstoles, porque uno se le había ido y vamos a entenderlo cómo. 11 apóstoles le dice, a ver, 8, 9, 10, 11. Le dice a 8, quédense aquí mientras yo voy a orar. Pero cuando él se va a orar, se lleva a 3. Se lleva a Pedro, a Jacobo y aquí más, 33, y a Juan. Y miren cómo él, con estos 3 íntimos, ¿por qué le digo íntimos? Cuando él se transfiguró, que él fue con ellos y los llevó a una montaña, él se transfiguró y lo vieron en el cielo con Elías y con Moisés. Y Pedro dijo, Señor, queremos hacerte una enramada. Solamente estaba allí Pedro, Juan y también estaba Jacob. Entonces, cuando él sanaba, cuando él andaba, cuando ellos fueron a sanar a la hija de Jairo, solamente entró con Pedro. Pero detrás de Pedro también estaba Jacobo y estaba Juan. Deja a los 8 y se lleva a sus 3 íntimos, a sus amigos. Se los lleva y les dice, ayúdenme a orar. Y cuando se van a orar, él les confiesa y les dice, 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. No podía decírselo a aquellos 8. Pero se los dijo a sus amigos. ¿Me está entendiendo? Amén. Le dice, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Porque él necesitaba conectarse con su padre. Estaba teniendo dificultad para conectarse con su padre. Entonces, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Y mire fue lo que oró. Que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Padre, todas las cosas para ti son posibles. Apartada de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Sino lo que tú. ¿Puede notarse el destrés que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo no parecía de no saber cómo expresarse, de no saber cómo hablar. Miren lo que dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Está hablando mal nuestro Señor, pero está hablando mal porque este maestro, cuyo lenguaje era superior, no podía ni siquiera terminar las palabras, porque ya el temor, la angustia, la inquietud, la ansiedad y el estrés empezaban a apoderarse de nuestro Señor. Y es precisamente lo que pasa con todo hijo de Dios que no está apegado a su Padre. Le es fácil entrar en angustia, le es fácil entrar en temor, le es fácil entrar en inquietud, le es fácil entrar en ansiedad, porque no tiene esa conexión con su Padre Celestial. Y no porque Él no quiera, sino porque o no la buscamos o nos olvidamos. Por eso es bueno recordar. Aunque sea hoy, en este día, una vez por año, aunque sea. Pero él le dice, si no lo que tú. Por primera vez Jesús se sentía solo y profundamente triste. Pero ¿cómo solo? ¿Acaso no fueron 5,000 la gente que lo seguía después que le dio unos sándwiches de tuna? Que le dijo un muchacho, ¿cuántos peces tienes allí? Tengo 2. Y le dice otro muchacho, tengo 5 panes. Y lo agarró, lo multiplicó y le dio de comer a 5,000. ¿Cómo que solo? Si tenía ya 5,000 seguidores. Y en otra ocasión que le hizo un gran milagro, una multitud, se sumaron más de 4,000. Y dice el conteo de la Biblia que no habían contado niños, ni niñas, ni jóvenes, solamente mujeres y adultos. Y ya el Señor gozaba de una popularidad de 10,000 personas. De hecho, lo querían hacer rey a la fuerza. Y como Él no vino para ser rey aquí, porque Él es rey en su reino, amén. Entonces Él se les escapó por en medio, les pasó como si fuera un fantasma y ni siquiera se dieron cuenta. Ya tenía 10,000 seguidores que dijeron, Él nos gusta para diputado, nos gusta para concejal, nos gusta para alcalde. Mira, es un hombre que habla muy bien, se expresa muy bien, es un maestro. Aparte de eso hace milagros. Y también te da comida gratis. ¿A quién no le va a gustar un diputado así?
Esos son los diputados, esos son los alcaldes que, por ejemplo, en nuestros países reciben los grandes aplausos. Y donde nosotros somos, de Nicaragua, el presidente regala láminas de zinc, regala comida a la gente que está de acuerdo con él. Yo le estoy hablando de una verdad. Es de esperarse, hermano, que esos interesados que nos seguían por los sándwiches de tuna que les había hecho, lo dejaran de seguir. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde estaban aquellos 70 que él comisionó y los envió de 2 en 2 para que fueran a predicar las buenas nuevas y les dio autoridad sobre enfermedades, sobre demonios y sobre toda cosa? Y cuando venían le decían: Señor, qué bárbaro, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Dónde estaban esos 70 cuando él más lo necesitaba? ¿Dónde estaban esa gente que decía: Él es mi Señor? ¿Dónde estaba cuando él lo necesitó en su hora final? ¿Dónde está el resto de las personas de la iglesia cuando debemos de conocer más acerca de nuestro Señor? Entonces busca a sus 12, porque no podía contar ni con los 10,000 ni con los 70. Busca a sus 12, y cuando los llama a los 12, uno se le va porque lo va a traicionar y le quedan 11. Y de los 11 no puede contar con 8, solamente se lleva 3. Y cuando se lleva a los 3 que con él siempre anduvieron, la escritura nos dice sus nombres: Pedro, Jacob y Juan. Ahora, existen muchas personas que muchas cosas insólitas dicen porque un líder se angustia. Y dicen: ¿cómo que angustiado, varón? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el fuego? Y mire, le dicen: reprende esa angustia, varón. Good morning. Los líderes también son de carne y hueso. Amén. También sienten. Y nuestro Señor no era de piedra, era de carne y hueso. Aquí estamos viendo de líderes demostrando su humanidad, diciéndole al Padre: no quiero morir. Pidiendo a su Padre detener esto. Cuando le dice: si es posible para ti todo es posible, si es posible para ti detener esta copa, deténla, que yo no pase por esto, deténlo, Señor. Pero después él somete su espíritu, se acuerda de la voluntad de Dios, se acuerda de la voluntad del Padre, se acuerda de usted. Se acuerda de usted, que si él no moría, no podía haber salvación, que si él no era triturado, no podía haber sanidad, que si él no pasaba por el proceso que pasaba la aceituna, usted no podría estar aquí vivito y coleando. Entonces él dice: pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad, Padre. Amén. Lucas 22:43 dice que en ese momento de estrés que él tenía, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. 22:43. Lucas 22:43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero sabe, después que él fue fortalecido, no lo vemos a él gritando, no lo vemos a él dando vuelta y diciendo: amén, ahora sí estoy lleno de poder, que se hace. No lo vemos haciendo ninguna de esas locuras, sino lo vemos diciendo al Padre: que se haga tu voluntad. Estoy dispuesto. Agarró fuerza para cumplir con la voluntad del Padre. Agarró fuerza para continuar con el proceso de la cruz. Nótese que él no dijo: ángel, desciende y fortaléceme. No dijo, porque esa es una mala enseñanza. Nosotros no tenemos ninguna autoridad de decirle a ningún ángel que haga por nosotros.
Nosotros no tenemos que buscar lo menos, nosotros tenemos que ir al que más, porque cuando le hablamos al Padre, el Padre puede dar la orden y mandar, como Jesús le dijo a Pilato. Le dice a Pilato, ¿no tienes miedo que yo puedo sacarte de aquí o ponerte? Y le dice Jesús, ninguna autoridad te es dada a menos que venga de mi Padre. Si yo quisiera, pudiera decirle a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles que están disponibles para mí. Pero dice, le dijera a mi Padre. Más de 3 millones de ángeles a la disposición de Cristo Jesús. Amén. Que pudo haber detenido, pero él dijo, no, yo paso el proceso. ¿Pero por qué? Porque fue obediente hasta el momento de la cruz y la muerte. Y a nosotros se nos dice que haya pues en ustedes ese mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios no se ocupó de decir yo soy Dios, no, se despojó de ser Dios y se volvió hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses. Entonces, en el momento final, el apoyo de los que lo seguían bajó de 10,000 seguidores a 70, de 70 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 1. Jesús no encontró apoyo en 2 de aquellos que él consideraba sus amigos. Y en su mente dijo, bueno, recuerdo cuando nos estábamos comiendo la Pascua, que Pedro dijo, Señor, si es posible, yo voy a ir por ti hasta la muerte. Y dijo, seguro Pedro sí va a orar. Y cuando él regresa, Marcos 14, 37 al 42, en el 37 dijo, vino luego y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, note que no le dijo Pedro, lo llamó en la condición que era antes de conocer a Jesús. Simón le dice, ¿duermes? ¿No has podido velar? O sea, ¿no me has podido ayudar a orar 1 hora? Velad y orad para que no entren en tentación. Y miren lo que le dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu tuyo, Pedro, está dispuesto, pero la carne se interpone. El sometimiento a la voluntad de Dios fue lo que permitió a Jesús retomar el control de él mismo, porque había sido por un momento controlado por la carne. Cuando él dijo, si es posible, haz esto de mí. Usted tiene que entender que Jesús se estaba desprendiendo de la conexión del Padre. Usted sabe que cuando Jesús estaba en la cruz, una expresión que dijo, Eli, 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 basabtani, que le dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Otra vez, 39, en el 39, perdón, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles eran las mismas palabras? Si es posible, Señor, que esto se detenga, que se detenga. Cuando él fue a orar, fue a decir las mismas palabras, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y le dijo, duerman ya y descansen, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿En manos de quién? De los pecadores. Hello. Cuando estudiamos la historia que Él dejó su trono y vino a nosotros, con la historia de Zaqueo, porque se acordó de nosotros, ¿a quiénes fue que vino buscando? A los pecadores. Y fue a los pecadores que le hizo tantas cosas. Les hizo un milagro, les ayudó. Pedro se enojó con él porque le sanó a la suegra, pero bueno, les ayudó en muchas cosas. Les ayudó, siempre les ayudó. ¿En qué mal? ¿Cuál es la maldad que nuestro Señor hizo? Para que entonces tuvieran que entregarlo los pecadores. Estos pecadores fue a los que Él vino a darle salvación, a los que les hizo tantos milagros.
ni porque les hizo tanto bien. Más bien, versículo 42, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Un dato que no debemos pasar por alto, lo encontramos en Lucas y no lo podemos encontrar en Marcos. Por eso voy a ir allí. Lucas 22:44 y dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Marcos 14:43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con mucha gente, con espada y con palos. Con palos. ¿Cómo bajaban el fruto? Con palos. ¿Cómo? Azotándolo con palos. Mire cómo vienen al maestro. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, el que se había ido, por eso solo estaban 11, porque lo andaba entregando, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Ponga atención aquí y deme un momento. La hematohidrosis es una enfermedad en donde múltiples vasos sanguíneos alrededor de las glándulas sudoríparas, cuando baja la presión de un gran estrés, los vasos sanguíneos se contraen. Posteriormente, a medida que pasa la ansiedad, los vasos sanguíneos se dilatan y causan una ruptura. La sangre en este punto entra en las glándulas sudoríparas, que empujan la misma sangre hacia la superficie y se manifiestan como gotas de sangre mezcladas con sudor, que se exuda a través de los canales foliculares. Esto lo tomé de la revista Ciencia y Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, volumen 3, estoy dando sus quotes, número 2, publicado en mayo y agosto de la revista en el 2019. Cuando Cristo tomó la maldad de todos, para los que no creen que nuestro Señor pudo sudar gotas de sangre, la ciencia te lo explica. Aquí te acabo de decir, tomado de una revista, la ciencia te explica. Se llama, déjeme verla porque no me la puedo de manera, hematohidrosis. Hematohidrosis. Cuando Cristo tomó la maldad de todos nosotros, los pecados de todos nosotros y la inmundicia de toda la humanidad pecadora, la culpabilidad de todo el mundo, fue puesto en la prensa. Y esa presión, al presionarle más y más y más, la culpabilidad tuya, la culpabilidad mía, Jesús llegó a un nivel de superestrés, causando la hematohidrosis, para que de él destilara como la aceituna gotas de sangre, porque necesitaba empezar a pagar por tu culpa y la mía. Él brotó, destiló gotas de sangre tras él ser presionado, para el beneficio de nosotros, pero para el pernicio de él. No puedo decir la palabra maleficio, eso es lo que quiere decir, para mal de él, pernicio. Beneficio de nosotros para pernicio de él. Él encontró a los discípulos durmiendo, porque había comido una buena Pascua, una buena cena, ¿sí? En donde, ¿sabe? Primero se comían los panes mojados en hierbas amargas, pero lo hacían para recordar los 400 años que Israel estuvo, ¿sí?, esclavo por Egipto. Eso era lo que comían primero, pero después de eso se comían el cabrito asado, se comían la carnita del cabrito en cazuela, en caldillo, le hacían papa, esto, lo otro, hacían todo tipo, hacían dulce, hacían panes, bebían vino y todo. Mira, aquello era buscado por ellos. Entonces, en vez de ser, era más bien una celebración. Era aquello bien chévere dentro de las casas, y lo hacían año con año. Entonces, ellos estando con la barriga llena, Jesús les dice: ¿saben qué? Por cierto, me van a capturar.
y ustedes huirán y me dejarán solo. Y le dice, ¿cómo así, Señor? Y es cuando le dice Pedro, yo voy por ti, contigo hasta la muerte. Y le dice, ¿acaso no han escuchado que el pastor será apresado y las ovejas serán dispersas? Y ustedes se escandalizarán de mí. Pero Jesús, ¿cómo así? Estamos contentos, ahora nos pone nerviosos. Escucha, hijo de Dios, lo que te voy a decir. La vida consiste de alegrías, pero también consiste de tristezas. Quien te dice que este Jesús te llama para darte una vida donde solo alegría hay, te está mintiendo. Porque la vida es así. Hay momentos para reír, pero también hay momentos para llorar. Hay momentos para estar contento, para celebrar, pero hay momentos también para estar triste. Y es de humanos estar triste. ¿O no? Hay días de tristezas, pero también hay días de felicidad. La vida tiene altos y bajos, pero cómo respondemos es lo crucial. Y nuestro Señor nos enseñó cómo se responde, pero a veces nosotros respondemos de una manera diferente. Mire, hermano, no le puedo hablar de droga porque no fui drogadicto, pero sí le puedo hablar de licor porque tomaba mucho licor. Escúchenme, tanto a los que me están viendo por el internet como los que están afuera, los que están aquí, este servidor suyo, cuando tenía un problema, respondía de la manera que la mayoría de nosotros todavía siguen, que la mayoría de ustedes todavía siguen respondiendo. Hay un problema, vamos y hablamos con Juanito el caminante y nos despechamos. O sea, si no me entendió usted que habla inglés, Johnny Walker. Entonces, así respondemos a la situación. Pero Jesús no respondió así. Jesús se fue a orar a su Padre. Entonces, los hijos de Dios no respondemos de la manera en que nosotros queremos. Respondemos de la manera que nos fue enseñado. Y Él nos enseñó que nosotros necesitamos ir al Padre. Decimos bien claramente, mire, yo lo veo a cada momento en Facebook de muchas personas que conozco y dicen si mi padre y mi madre me dejara con todo eso, Jehová me recogerá. ¿Sabes qué? Para que Dios te recoja, tienes que dejar a tu madre y a tu padre. Te tiene que dejar tu padre y tu madre. Y eso es algo que nosotros los padres, las madres, tenemos que enseñar a nuestros hijos, que los hijos también tienen que ir al Padre poderoso y eterno. Porque lo primero que hacemos es ir al papá. Lo primero que hacemos es ir a la mamá. Y cuando se mueren, por eso hasta quieren quitarse la vida. Porque dicen, ¿ahora a quién voy? Si ya no está papá, ya no está mamá. Al Padre Celestial. Es lo que Jesús nos enseñó. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos? Es crucial. Y nosotros respondemos buscando consolación a los pies del Todopoderoso. Esa es la manera. No existe otra. No es pecado tener momentos grises, o sea, de tristeza. De hecho, en la época gris de Salomón, es que a Salomón le brotaba la sabiduría, que no le brotaban en momentos que tenía gozo. Dicen que en las pandemias es cuando nace y crece la mayor invención de la gente. Se vuelve inteligente la gente porque al no tener una forma, se inventan otra. Y es correcto, es muy importante entender que no es pecado estar, en tristeza. Jesús jamás dijo, transfórmense en payaso, ríen por fuera, aunque por dentro estén sufriendo. Tienen una cara pintada, alegre, pero en realidad andan tristes. No, eso no dijo el Señor. Eso te lo enseñó el mundo. El mundo te enseñó a usar una máscara. Pero delante de Dios nosotros no podemos esconder lo que en realidad somos. Por eso tenemos que ir a Él como fue Jesús. Estoy triste, Señor. Estoy triste, Padre mío. Se ve duro este asunto. Pero ¿sabes cuál es ese asunto? De que Él se desconectaba de su Padre. Este camino no es todo de gozo. Aquí se sufre. Y el cobarde corre, pero el valiente se mantiene. Es de valientes hacer lo bueno y hacer lo recto. Y en cierta ocasión, escucha bien,
por hacer lo bueno, hasta por hacer la voluntad de Dios, usted tendrá que experimentar algún tipo de sufrimiento. Apréndaselo, porque cuando esté allí, no le deje que lo engañen. Usted haciendo lo bueno e incluso hasta la voluntad de Dios, puede que experimente en algún momento algún tipo de sufrimiento. Quizás uno, o si no todos, a los que tú llamas amigos, te dejen solo en el momento que más lo necesites. Muy probable que los que tú ayudaste se olviden de extenderte la mano cuando tú más lo necesitabas. Y termines con algún dolor, con alguna tristeza. Pero solamente hay dos caminos. El camino de la queja, el camino del hablar mal de los demás, o de recordar cuánto tú ayudaste y cuánto han fallado ellos en ayudarte a ti. O de una vez por todas aprendas y te evites el dolor, te evites la angustia, te evites la tristeza. Porque puedas aprender que en el tiempo del abandono es necesario que venga. Porque nos tiene que llegar a todos. Y la razón por qué es necesario es porque necesitas tú aprender de que cuando tú estás solo, al único que tienes es al único que has tenido desde el principio, a lo largo de tu vida y el fin de tu vida, al Dios Todopoderoso. Amén. Tú como hijo debes de aprender a correr a tu padre. Y nosotros los papás debemos, las mamás debemos enseñar a nuestros hijos a hacerlo. Era la voluntad de Dios que Jesús experimentara todo antes y en la cruz. A como es voluntad también que nosotros lo conozcamos. Citamos como decía David, y ya lo vimos. Pero es necesario que tu padre y tu madre te dejen, para que entonces entiendas que estás solo y que solo entonces te puedas acercar a Dios. ¿Por qué tienes que llegar hasta esos extremos? ¿Por qué tienes que pasar por esa angustia? ¿Por qué tienes que pasar por esa circunstancia? Ya hablamos del olivo, hablamos de Jesús, hablamos de nosotros. Ahora terminamos con el principio y el fin. Volvemos a terminar con Jesús. Ahora Jesús es atrapado, es juzgado por la multitud a la que le hizo tanto bien. La multitud que el domingo pasado le decían: Hosana al que viene en el nombre del Dios Altísimo, Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David. Le estaban diciendo el pasado domingo: bendito sea el Hijo de Dios que nos visita, bendito sea también el Hijo de David que nos visita. Estaban reconociendo a Jesús como Hijo del Padre, pero también realeza, porque se sentaba en el trono de David, escrito, pero para siempre. Estos mismos que ese domingo pasado le gritaban esto, 3 días después gritaban: crucifíquenle. Esos mismos que decían: bendito Dios, bendito el Señor, bendito el que viene, le gritaban 3 días después: crucifíquenle. Lo hicieron caminar por la vía del dolor cargando una cruz que solo los malditos están supuestos a cargar. Pero ¿cómo maldito? Si él era limpio, él era santo. Bueno, fue hecho maldito por causa de nuestros pecados. Fue hecho maldición por causa de nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones que queremos y a veces no queremos. Que queremos ser parte de él, pero a veces no queremos. Mucha rebelión en contra de Dios. Ambas, escuche bien, de sus manos fueron abiertas sobre la cruz. Y pusieron unos clavos que utilizan para detener la madera y el hierro que corre por donde pasa el tren, o sea, sobre las vías del tren. Son unos clavos enormes así y más o menos así de grueso. Con eso perforaron una mano, perforaron la segunda, pusieron sus 2 pies juntos y también perforaron sus pies. Lo hicieron caminar por esa vía del dolor, cargando una cruz que tú estabas supuesto a cargar y que yo estaba supuesto a cargar. Sus manos y sus pies fueron atravesados por múltiples clavos en la cruz. Y de no ser por una fecha especial de celebración, de un día de reposo, lo hubieran dejado allí
muchos días hasta que se pudriera. Pero lo bajaron porque como son tan religiosos, al día siguiente celebraban un sabbat especial. Mandaron a quitarlo, pero no lo mandaron a quitar así nomás. Le dijeron a los soldados romanos que le quebraran los 2 pies a los 2 ladrones para que murieran, para que el peso, al no poder detenerlo con el pie, los ladrones no estaban con clavos, solamente amarrados, estaban vivos. Al quebrarle los pies, todo el peso caía sobre los órganos y se morían más rápido. Cuando quisieron hacérselo a Jesús, no lo hicieron porque dijeron, ya está muerto. Pero ¿sabe qué? Había una profecía que decía que ningún hueso de él tenía que ser quebrado. Y se tenía que cumplir, tal como se cumplió la profecía de Isaías. Y lo vimos. ¿Amén o no amén? Entonces, cuando eso sucede, lo que sí agarran es una lanza y le jincan el costado. Y al jincarlo lo perforan y de aquí sale agua con sangre. Si él hubiera estado vivo, solamente sale sangre. Pero como ya estaba muerto, es una forma de confirmarle al que no cree que nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz. Y dice la Escritura que ese soldado romano es un testigo fiel porque lo confirmó de que nuestro Señor se había muerto. Los romanos, respetando la celebración judía, bajaron entonces los cuerpos y se lo dieron a 2 de sus discípulos. Pero ninguno de los 12 se habían corrido. Se lo dieron a 2 que eran encubiertos, discípulos de él que tenían relaciones con Roma. A uno de apellido Arimatea, José de Arimatea. Ese tenía mucha plata y también tenía un lugar, la tumba donde lo pusieron. Un lugar bueno, moderno, bonito. Entonces él reclamó el cuerpo y se fue con él. Se cree que fue Nicodemos, uno que vino de noche preguntando cómo había de hacer para nacer de nuevo, o sea, para recibir la salvación. Cuando se lo llevaron, lo pusieron, pero los judíos dijeron, los que estaban en el poder dijeron, nos acordamos, Señor, le dicen a Pilato, que este mentiroso le dijo a sus discípulos que en 3 días iba a resucitar. Y le dice, danos permiso y danos guarda para que ellos no vayan porque lo van a ir a quitar. Lo van a ir a quitar y van a decir, miren, resucitó. Y va a ser el alboroto ahora más grande que al principio. Y le dice, allá hay una guarda. 16 soldados. Le pusieron a la disposición, se los llevaron. Obviamente, delante de la piedra tienen que haber 2 soldados. De un costado otros 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, ¿se entiende? Alrededor de todo aquel lugar. Y cuando la sellaron, no la sellaron con material que se compra en Home Depot, no, la sellaron con concreto, ¿sí? Para que se secara. Y una piedra que tapaba una cueva, ahora se volvió una sola pieza. Pero entonces, nuestro Señor, en el día de la resurrección, los soldados romanos, dice la Escritura, que se durmieron durante la resurrección. Y despertaron cuando Él salió reluciente con un brillo intenso porque se movía casi flotando. Pero ellos, a pesar de que sabían que todo soldado romano que dejaba escapar a uno que estaba capturado tenía que pagar con su vida, salieron corriendo y dejaron todo abandonado, armas y todo. ¿Por qué? Porque lo que habían visto era aquel que decían que no resucitaba, resucitado. Entonces, cuando ellos fueron a los fariseos, a los reyes, a los sacerdotes, y a los saduceos, le dijeron, oye, aquel no era un mentiroso, resucitó. Y le dicen los fariseos, miren, tomen mucho dinero para ustedes. Y esto es lo que van a decir. No digan que él resucitó, digan que los discípulos de él lo llegaron a sacar, que ustedes estaban todos dormidos y que los discípulos lo sacaron y se lo llevaron. Pero aquí es donde está todo del todo, y es tan fácil no darse cuenta. Pero pregunto, si ellos estaban todos dormidos, ¿cómo supieron que fueron los discípulos los que se lo llevaron? Lo que pasa es que el religioso, cuando no entiende algo llamado resurrección, el religioso cuando no entiende algo que es de Dios, inventa algo y le pone o le quita para poder explicar lo que ellos no se pueden explicar.
Pero la realidad es que él tenía el poder para poner su vida y también tenía el poder para tomarla. Así lo dijo. Imposible, hermano, que todos los guardias se quedaran dormidos a la vez. Es imposible que mientras ellos dormían, los discípulos vinieran con cinceles y martillo y quitaran el concreto que se había secado para sellarlo todo y que ellos no escucharan. Era imposible que 11 de sus discípulos, porque uno ya se había colgado, movieran una piedra que pesaba tanto. Entonces el domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba. Lo de los soldados pasó, pero esto también pasa con las mujeres después que salieron corriendo. El domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar las especies y perfumes que habían preparado. No lo habían podido llevar el día anterior porque fue Shabbat y nadie puede trabajar en un Shabbat. Entonces, en el primer día, ¿sí?, de la semana para nosotros, domingo, ellas fueron y cuando llegaron vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron a la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué pensar. De pronto 2 hombres altísimos, vestidos de blanco, relucientes, que brillaban, escuche bien, se les acercaron y ellas tuvieron tanto miedo que se inclinaron hacia el suelo, pegando frente al suelo, pero los hombres le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Amén, gloria a Dios. ¿Acaso no recuerdan lo que les dijo Jesús, el Hijo del Hombre? Termino. ¿Acaso no recuerdan lo que Jesús le dijo cuando todavía él estaba en la región de Galilea? Él les dijo que él sería entregado a hombres malvados, que tendría que pasar por un proceso y tendría que morir en una cruz. Sería crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él ha resucitado. Dios no es Dios de muertos. Por eso cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios nuestro, no es Dios de muertos. Es un Dios que vive y vive para siempre. Y prometió volver. La pregunta es: ¿qué haremos mientras Él vuelve? ¿Seguiremos como estamos o tomamos una decisión para prepararnos? Dice la Escritura que Él viene como ladrón en la noche. Nadie puede saber ni la hora ni el momento. Viene como un abrir y cerrar de ojos. Y cuando Él viene, no es a destruirlo todo, sino a llevarse a su iglesia. Porque zarpazo, arrebatamiento, así como lo golpearon a Él, Él de golpe ¡pum!, arrebata a su iglesia y se la lleva. Nadie va a tener el momento: Señor, perdóname. Se fue. No pudiste pedir perdón. Tienes que buscar el perdón mientras tengas vida. Pero si ese perdón a tu vida no llega el cambio. Tú puedes saber que tú y Dios tienen una relación cuando tú empiezas a cambiar. Porque los hijos de Dios se parecen a Dios. Y imitan lo que hace su padre. Imitan lo que hace su hermano. ¿Sabía que la Escritura dice: pero el que no toma su cruz y me sigue no es digno de ser llamado mi discípulo? ¿Sabía que otra parte de la Escritura dice: venid en pos de mí, tomad tu cruz y seguidme? Yo quiero
estar ahí. Y voy a seguir poniendo de mi empeño para hacerlo. Nosotros pensábamos que el día de hoy solo era Carla, Josh y yo. Pero dijimos, vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque Dios nos llamó a hacer esto. Y le invito a que usted imite a su Señor. No me imite a mí, su Señor es Él. Una vez más, yo solo soy un hermano que voy a Walmart, compro la comida, la preparo, se la traigo para que usted se nutra, para que usted crezca. Usted es oveja de Él, no mía. Usted es hijo de Él, no mía. La semana pasada hablamos del tipo de iglesia que es esta iglesia. Y no es una iglesia donde se hacen ovejas para que el pastor haga con las ovejas lo que quiere. Y tampoco es una iglesia, y esto lo tocamos de la Biblia, Lucas 15. Lo llamamos el departamento de los objetos perdidos, Lucas 15. Una mujer tenía 10 monedas, perdió una. Así hacen iglesias. Monetariamente hablando, solo riqueza, solo dinero. Júntense aquí los de 500, los de 1000, los de esto, de lo otro. El pastor necesita un carro nuevo, necesita bote nuevo para ir a evangelizar. Evangelizar, que los peces, el lobo. Entonces, no, nosotros somos como la iglesia que hace hijos. El hijo pródigo, él mismo decidió irse. Pero cuando él se fue, el padre no lo siguió. Si el padre no te siguió, no te puedo seguir. Pero sí voy a orar a Dios para que me siga dando la habilidad de prepararte una comida para cuando tú vengas puedas seguir comiendo, espiritualmente hablando, algo bueno. Esto ha sido lo que Dios ha puesto en mi corazón y yo se los he dado. Yo espero que ustedes lo conserven, se lo lleven muy dentro de su corazón. A su tiempo Dios hará la obra que tiene que hacer. No hay prisa, pero mientras hay vida, si usted quiere hablar con el Señor, mientras oramos, usted hable allí. Comuníquese con su Padre. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie, usted se lo demuestra a su Padre que está en el cielo. El Padre que está en el cielo analiza, sabe perfectamente qué es lo que hay en su corazón. Si usted le dice, Señor, ayúdame, que yo quisiera, pero a veces no puedo, yo le digo, esa es la razón por la que estoy aquí. Termino con esto, y lo dije también el domingo pasado. Mientras varias pandillas se unieron y venían desbaratando casas por casas y decían, si no nos dan a Moisés, o sea, su servidor, ya de Moisés es mi nombre, en andanzas de muchachos, si no me dan a Moisés o me dicen cuál es la casa, vamos a ir desbaratando una por una. Yo estaba bien tomado, pero caí de rodillas y le dije, estoy harto de esta vida. Si tú eres Dios, como dicen mis hermanas, sácame de aquí. No quiero seguir viviendo esta vida. Detesto el lugar donde me encuentro. Detesto las amistades que me he buscado. 3 días después, todavía seguí tomando. Al siguiente día. Yo tomaba todos los días. 3 días después, cuando fui a mi trabajo, perdí 2 días. El tercer día llegué y todavía me dicen, el técnico de las máquinas no va a poder ir a representarnos a Estados Unidos. ¿Quieres ir tú, vago? Y le digo, pues si es así, no le hago más largo el cuento. 3 días después, visa y pasaje pagado. Cuando vine aquí conocí al Señor. Estando en un lugar, me dio por entrar a una iglesia, medio machacaba el inglés y entré, y un moreno estaba predicando, y cuando entré dice, traigan a ese hombre para acá. Cuando yo llegué me dice, Dios dice que tú y él tienen un trato, y él te sacó de donde te sacó, ahora él te quiere donde te quiere meter. Y yo todavía como que
me reí así, ¿no? Y me dice, también te dice que él fue el que puso su mano en tu pulmón derecho para que la vez que te metieron ese puñal no te tocara y tuvieras para vivir el cuento. Y fue precisamente, no, perdón, me dijo 3 milímetros más, y así me lo dijo el médico. Muchacho, 3 milímetros más y ese tocada te hubiera pasado al otro mundo. Entonces, cuando me quise reír del hombre que me estaba diciendo, tú y Dios tienen un... Entonces él me dijo, también te dice que él fue el que puso su mano, porque 3 milímetros más y ese puñal te hubiera mandado al otro mundo. Fue cuando creí, y lo demás ha sido historia, pero una historia preciosa con Dios. No me arrepiento. He tenido muchísimas amistades, y de mis amistades soy uno de los que quedan todavía. Todos han sido o enviados a un cementerio, o todos han sido enviados, confinados a un hospital, a vivir con bolsas, máquinas, esto, el otro, hasta el día que murieron, o todos son confinados a una silla de ruedas. Pero el buen Dios me tuvo a bien traerme aquí. Por eso no puedo parar de hablar de Él, porque Él es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos a ti toda la gloria, toda la honra. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, porque te dejaste atrapar, te dejaste golpear, lacerar, te dejaste que te hirieran como el fruto del higo. Te dejaste que hicieran contigo lo que quisieron, pero gracias a que lo hiciste, ahora nosotros podemos gozar de una salvación y también de ser sanos. Padre, yo les di tu palabra en el poder de tu nombre, y por el poder de tu palabra te pido, sana a los que están enfermos por el poder de tu gloria. Jesús, en el nombre tuyo, yo no necesito tocar a nadie, la gloria es tuya. Sana, Jehová, poderoso Dios de reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Gracias por haberte levantado, por haber resucitado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora póngase de pie y levante su mano derecha. Nos vamos a ir, pero no de su presencia. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová te dé paz. Jehová haga contigo y te pase por el proceso que ha de pasarte para que cumpla su gloria en ti. Jehová te dé en tu entrar, en tu salir, en tu acostar, en tu levantar. Jehová bendiga todas tus ideas, así como también la obra de tus manos. Te dé fuerza y sobre todo te conceda a su Hijo como su Señor, como su Rey y como su Salvador. Dice amén. Amén. Amén.